Recibimos aquí en BTV Noticias a Eduardo Botinelli. Obviamente, atentado a la fiscal Mónica Ferrero mediante, se movió el foco de la agenda noticiosa. Ya no hablamos tanto del presupuesto como era esperado, como era habitual, y estamos hablando de otras cosas. Sin embargo, hay cosas que nos está dejando el análisis del presupuesto enviado por el Ejecutivo al Parlamento. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Equilibrio fiscal y disconformidades. Bueno, así se titula la columna. Empiezan a aflorar, ¿no? Es decir, como habitualmente pasa, cada vez que empieza la discusión sobre la ley de presupuesto, empiezan a emerger todos los descontentos con los presupuestos asignados, discusiones y disconformidades que empiezan a expresarse. Y quizás un desafío mayor es para los gobiernos de izquierda, por la cercanía, por los vínculos que tienen con el movimiento sindical, con los movimientos sociales, y se pone un poco más en discusión o más fuerte la discusión porque justamente se da una relación entre, digamos, organizaciones, partidos políticos que tienen ciertas cercanías, ciertas expectativas, ciertas formas de pensar algunos de los temas que en esta circunstancia particular tiende a enfrentarlo por una cuestión básica de reparto de recursos, ¿no? Hay quien lo describe como una zona de confort, como que para el Frente Amplio la zona de confort siempre es la oposición en cuanto a la discusión presupuestaria, porque es más fácil pedir recursos cuando uno no está en el gobierno que asignarlos cuando uno es gobierno. Sin duda ese vínculo tiene que ver con el rol que ha ocupado el Frente Amplio durante la mayor parte de su historia, y el vínculo y el rol de participación o de coparticipación en algunos momentos, siendo oposición, con los movimientos sociales, con el movimiento sindical. Y claro, acá el Ejecutivo lo que se ha puesto como meta es, bueno, administrar los recursos en un entorno de restricción fiscal mayor al que esperaba. Y esa es una de las condicionantes y, digamos, elementos que trata de poner arriba de la mesa para explicar algunas decisiones, en búsqueda de una política económica de mantener determinados equilibrios macroeconómicos, dar ciertas señales de estabilidad hacia la inversión, que de alguna forma también restringe esa capacidad de ampliación del espacio fiscal. Y bueno, a partir de esto empiezan a emerger conflictos donde se mezclan las prioridades, las percepciones sobre qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Incluso detrás también hay diferencias ideológicas, justamente sobre cuánto énfasis ponerle a lo que hoy el equipo económico está poniendo arriba de la mesa o cuánto debe dejarse de lado. Y ahí, digamos, enfrenta un poco la línea económica del gobierno con la línea económica que predomina en el movimiento sindical. De hecho, en las últimas semanas hubo ya más organizaciones que se manifestaron contrarios al mensaje presupuestal, e incluso ya el PIT-CNT habla de un paro para el próximo mes de octubre. Bueno, esa es otra instancia. Tuvimos uno hace digamos, un poco más de un mes. Y eso, digamos, marca distintas cosas. Hay una que tiene que ver con la situación que están atravesando algunas empresas en el país y cómo eso está afectando el empleo y, digamos, la estabilidad laboral de una parte importante, sobre todo en algunos sectores específicos. Pero por otro lado también busca generar presión, ¿no?, a partir de esto, y también visibilidad, es decir, porque esto hace también al rol del movimiento sindical en el sentido de dar respuestas a sus afiliados o a entornos cercanos, y un paro general provoca un espacio específico de visibilidad pública y de posicionamiento de temas. Pero luego aparece, digamos, una de las discusiones más fuertes que se está dando en torno a los recursos con respecto a la educación, ¿no? Ha salido la Universidad de la República, después aparecen otras organizaciones, bueno, como FENAPES, ADUR, AFUR, ¿no? Es decir, la FEU. Que hasta la oposición, medio que corrió, llamémosle así, por izquierda del Frente Amplio, en cuanto al presupuesto educativo. Sí, claro, es como un punto sensible, porque también fue un punto de discusión muy fuerte durante el periodo anterior, ¿no? Durante el periodo anterior, el Frente Amplio hizo mucho énfasis en las asignaciones presupuestales que tenía la educación, y por lo tanto también siempre es un foco de atención y de conflicto importante, y ahora se empiezan a manifestar más fuertemente cuando estamos cada vez más cerca de las definiciones. Entonces, desde el lado de los movimientos sindicales vinculados a la educación, aparece claramente unas señales de disconformidad importantes. También está el tema de vivienda, ¿no? Bueno, ya aparece Fugman fuerte, ¿no? Y acá, digamos, podemos tener dos temas.
Uno es el de los recursos económicos propiamente dicho, es decir, una visión que con los recursos que están destinándose no se llegaría a la estimación que hace el propio gobierno, y hay otro que tiene que ver también con matices con respecto al rol que tiene que ocupar el Estado en las políticas de vivienda y cómo implementarlas, cómo llevarlas adelante. Una cosa es el cooperativismo, otra cosa es el Ministerio de Vivienda o la Agencia Nacional de Vivienda. Es decir, son... Bueno, de hecho ahora la ley de vivienda promovida, una parte pasa al Ministerio de Economía. Exactamente. Como radicación de inversión, que no estaba en vivienda. Lo que vos decís, hay distintas maneras de visualizar la vivienda. No solamente los temas económicos, sino también cómo se implementan las políticas de vivienda, y eso también divide la línea de Fuquan con la línea, o una parte de la línea del gobierno. Entonces, lo que estamos viendo claramente es que hay una brecha entre expectativas y realidad, no solamente desde el punto de vista económico, que es una parte, y de, recursos incrementales sobre políticas ya implementadas, sino también una discusión importante sobre los recursos que se le pueden asignar a ciertas institucionalidades que no tienen o han tenido muy magros presupuestos hasta ahora y que no tienen una modificación importante. Por ejemplo, el tema de la Fiscalía General, que aparte ahora con esta situación en particular se pone más arriba de la mesa, las fiscalías especializadas, la JUTEP, empiezan a aparecer, la CENACLAF, ¿no? Bueno, se ponen arriba de la mesa justamente en este contexto. Bueno, no solamente es cuánto es a lo tradicional, sino que además emergen otros lugares de conflicto y de interés. Lo cierto es que la discusión en diputados ya está bastante avanzada. De hecho, quedan 15 días, más allá de que el gobierno incluso en estos días está por enviar algunas modificaciones sobre temas importantes, como el impuesto mínimo global, donde ahora se dice que la OCDE permitió a Uruguay sacar a las zonas francas del impuesto mínimo global, y uno se pregunta qué empresas fuera de zona franca pagan el impuesto mínimo global, ¿no? O sea, si no queda un impuesto ahí, letra muerta en el organigrama uruguayo. Pero digo, lo cierto es que en diputados el gobierno no tiene mayoría. Bueno. Y ahí hay una clave acerca de qué va a pasar con las modificaciones presupuestarias, con las modificaciones tributarias que contiene la ley de presupuesto y con algunas otras disposiciones que uno tiene cierto interrogante acerca de si va a tener los votos del Frente Amplio para conseguir su aprobación. Bueno, sí, acá el gobierno y después la bancada están en una encrucijada importante. Primero, cómo resuelve el dilema entre sostener las cuentas y el déficit fiscal con el vínculo con las organizaciones sociales y los movimientos sociales, el movimiento sindical. Pero el otro es justamente la bancada del Frente Amplio hoy está negociando a tres bandas. Está negociando con el gobierno, el Poder Ejecutivo por un lado, negocia con la oposición por otro y negocia con los movimientos sociales por otro. En esa negociación a tres bandas es que tiene que llegar a un acuerdo donde incluimos la oposición, incluimos la necesidad de contar con los votos para que se aprueben en general, pero sobre todo se aprueben los artículos en particular. Entonces, ¿hasta dónde va cada una de las posiciones que están enfrentadas hoy, que están en conflicto hoy? ¿Hasta dónde se negocia? Es la clave del vínculo, no solamente de lo que salga, sino también del vínculo que se pueda formar entre el gobierno y los movimientos sociales de aquí en adelante. Y a eso hay que sumar que el Frente Amplio a su interna empieza, lo que vos decías, ¿no?, a aparecer algunos síntomas de descontento por algunas declaraciones y bueno, a la interna del Frente Amplio también. Exactamente. Está complicado el asunto. Exactamente. Eduardo, gracias. Por favor, gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.